Hola, muy buenas tardes. Les habla Eduardo Aponte Rodríguez para presentarles a nombre de Alka-Seltzer, la tableta efervescente que alivia rápidamente los principales titulares del mediodía. Bienvenidos. Bueno, amigos oyentes de este canal de Corpotarqui, les doy un cordial saludo. Si no recuerdan a esta voz tan potente de la radio colombiana, les voy a hacer una presentación a continuación para que lo reconozcan ahí efectivamente. Eduardo Aponte Rodríguez, leyendo el noticiero Todelar, fue la voz más escuchada y exitosa de Colombia. Los fiscales seccionales designados en la zona del norte de la capital retuvieron a las 50 personas que portaban cédulas falsas y que se disponían a sufragar en varias mesas de votación. Bueno, entonces ahora sí ya se dieron cuenta quién es el personaje que yo voy a entrevistar acá para Corpotarqui y para mi canal de Hernando Buendía Ortiz. Bienvenido, Eduardo. Muchísimo gusto en saludarlo. Gracias por esta gran oportunidad que usted le brinda a esta corporación, compartiendo esta entrevista para conocer algo de su vida, de lo que ha sido su carrera profesional, de la brillante carrera que usted ha tenido como locutor de noticias y como miembro de la locución colombiana. Bienvenido, Eduardo. ¿Desde dónde me saluda usted? Hernando, muchísimas gracias. Le agradezco sus generosas palabras. En exceso, pronto se las cree uno. Muy gentil por esa idea de hacer esta nota. Y yo estoy en la ciudad de Nueva York en este momento, mi querido Hernando. Bueno, Eduardo, como pueden mirar aquí el fondo de esta toma que tengo yo, pues estoy en una finca por acá en Anolaima pasando un fin de semana de vacaciones. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, Eduardo, de aceptarme esta entrevista. Y quiero preguntarle, ¿dónde nació Eduardo Aponte Rodríguez? Yo soy bogotano de pura cepa. Cuénteme, Eduardo, cómo se componía su familia cuando usted tenía su hogar en Bogotá, cuando estaba jovencito y comenzando a estudiar y comenzando pues a hacer sus primeros pinos en la carrera de la locución. Únicamente yo soy único hijo. Mi hogar, mi padre, mi madre y yo. Ajá. Por unas circunstancias un poco difíciles, mi padre de origen boyacense se trasladó desde Boyacá, se asentó en Bogotá y comenzó una labor de trabajo y bueno, parece que tuvo una época buena, pero las épocas buenas si no se aprovechan, si no hay forma de, eh, digamos, tener organización, pues se pierde, ¿no? Y pasaron los tiempos y él perdió su dinero, sus recursos que había ubicado en el sector que hoy llaman 7 de agosto, Barrio de Colombia, en Bogotá. Ese sector fue Ajá. donde conocí la ciudad. ¿Usted tuvo la oportunidad de estudiar, Eduardo, bachillerato en qué colegio? Sí, yo estuve en el Liceo Cundinamarca en Bogotá, después complementé con el Colegio Americano. Eh, yo tuve la felicidad de nacer en un hogar evangélico, la Iglesia Bautista, que quedaba en esa Ajá. época, no sé si todavía esté, en la calle Carrera Séptima con 32 más o menos. Y se nos facilitaba a los hijos de las personas que asistían, que eran miembros de las iglesias evangélicas de Bogotá, tener la oportunidad de ser becados en el Colegio Americano. Entonces, mi complemento hasta el bachillerato fue en el Colegio Americano de Bogotá. En ese momento, cuando estudiaba bachillerato en Bogotá, ¿cómo descubrió esa cualidad para vincularse usted a la radio? Hernando, de una manera, digamos, poco cómoda, porque por mi edad, mis compañeritos tenían las voces aflautaditas, como esa pera normal, pero Ujú. el ronquito de la clase era yo. Entonces, cada vez que yo me paraba, la profesora me decía, venga, Eduardo, lean un libro. Entonces, mi lectura dentro de mí ocasionaba burla. Yo sentía que se burlaban, no, porque me miraban y ese, porque como yo casi no hablaba y me miraban, ¿y ese tipo quién es? ¿O qué es ese pelado? Entonces, me molestaba, realmente me incomodaba. Eduardo, un pelado delgadito, menudito, con una voz como de un gigantón. Sí, y más que el profesor americano, nombre apellido Parker, llamó a mi madre y le dijo, vea, tenemos un problema con su hijo. Porque aparte de ser un muy regular estudiante, debo confesarlo con la mayor vergüenza, el señor pensó que yo lo hacía como, digamos, de mala voluntad, alguna cosa, entonces yo le hablaba
y él sentía el cambio de la voz. ¿No? Este muchacho que tiene la voz, le dijo a mi mamá que yo estaba enfermo de la garganta y que tenía que hacer una operación urgente. Entonces, gracias a Dios, mi mamá no tuvo recursos para irme a llevar al médico para que quizá qué operación me iban a hacer, porque pues, entonces, ese fue un comienzo. Y la otra, para enlazar un poco lo que usted pregunta, mi mamá fue una excelente soprano de los coros de la iglesia bautista. Y eso le permitía tener una voz de soprano a mi mamá, pero ella cantaba así de lindo, pero ella ni sabía que era soprano, era su voz, pero muy exigente en cuanto a lectura. Ahí fue donde comencé yo a entender y más tarde a darle las gracias con todo mi corazón, porque ella me enseñó la puntuación que es básica en la lectura, sobre todo para los locutores. Sí. Entonces me enseñó a respetar las pausas de la coma, del punto y coma, de los puntos seguidos, de la admiración, me enseñó a marcar eso. Y con el tiempo, pues a mí se me quedó eso, pero con el tiempo lo pude aprovechar. Y lo hice voluntariamente, entonces causó cierta admiración para los periodistas que escribían sus notas y sabían que si había un punto yo lo respetaba. Claro. Que si había una coma yo la respetaba y así esas cosas. Entonces me aparté un poco de la mecánica de los locutores y senté un precedente por eso. Entonces mi madre fue la que me enseñó a leer realmente. Un poco brusca, pero me enseñó. Eduardo, ¿usted comenzó a hacer locución en Bogotá en los primeros añitos de su juventud o usted se vinculó a alguna academia o cómo fue esos comienzos? Casi la mayoría de locutores bogotanos estudiamos en una academia que se llamaba Radiar. Estudié la reparación de los radios, vea usted cómo es la vida. Mi comienzo en la radio no fue con la locución, sino aprender a arreglar radios. Hice un curso con la Henfield School, me acuerdo yo, para mirar los radiecitos y darle los cables y todas las cosas. Entonces yo aprendí, tuve unas ganancias como arreglador de radios. Y eso me permitió a mí llegar a La Voz de Colombia en un contrato para arreglar una cantidad de equipos que estaban ahí. Yo la verdad no conocía una emisora, no tenía ni la menor idea que era una emisora. Y cuando llegué yo y vi a una persona hablando sola en un cuarto, me dio vergüenza. Me puse colorado y dije, qué vergüenza, señor, hablando solo ahí, porque no había interlocutor. Entonces yo me retiré apenado yo mismo, el señor está como loco. Yo no entendía cuál era el fenómeno de la radio. Ahí comenzó mi transitar al comienzo de esta radio. Y entonces hicimos el curso con este señor. Prácticamente, digamos, me sentía yo con cierta legalidad. Y yo fui a una emisora, Radio Popular se llamaba en esa época. Y me dijeron, ¿usted tiene licencia para locución? Le dije, no, me ha salido todo. Dijo, no. Cuando tenga la licencia, venga que nosotros le damos trabajo. Entonces, rechazado. Entonces, cuando ya tuve la licencia, fui allá mismo otra vez. Mira, ya tengo mi licencia, era número 14, no qué cosa. Dijo, no, perfecto. ¿Qué experiencia tiene usted? Y no, yo no tengo experiencia. No, aquí necesitamos gente con experiencia. Imagínala. Entonces, ahí tengo el recuerdo más grato de mi primer trabajo en Radio Garzón. Radio Garzón de nuestro departamento del Huila, muy cerca de mi pueblo Tarqui. Bueno, entonces usted arrancó para Garzón entonces. Sí, porque era la única emisora que permitía que el locutor no tuviera experiencia, pero que estuviera licenciado, porque era un reglamento obligatorio. Entonces llegué ahí a Garzón, pero las circunstancias muy difíciles porque habían quitado la luz en el pueblo y el pueblo estaba haciendo manifestaciones en contra de esa irregularidad, ¿no? Anomalía, no hay luz. Entonces yo no llegué a hacer locución en la cabina, sino en una camioneta arengando al pueblo. Hay que salir a las calles porque es increíble que este gobernador no nos mire, no sé qué. Imagínense. Ahí fue mi comienzo en una camioneta en Garzón. Pero ya después arreglaron la luz y comienzo yo a hacer locución y sentí pues una tranquilidad, pero estaba muy solo, el único hijo. Entonces ese vacío de mi madre y mi padre me afectó terriblemente. Y cumplí un mes y yo tomé la decisión de regresarme para Bogotá. Muy en contra del gerente de Radio Garzón. Me dice, Eduardo, ¿cómo se le ocurre ir? Va, traiga a sus padres, yo le aumento el sueldo. No sé qué, vengas para acá. Le dije, pues es muy buena la idea, pero yo tengo que ir a Bogotá. Yo no podía, no tenía ni novio, imagínese usted esa soledad.
Terrible, terrible. Entonces tomé la decisión de regresarme a Bogotá. Ok, Eduardo, espera un segundo, yo hago un apunte aquí especial. Sí. Eduardo Aponte es muy admirado por este servidor desde la época que trabajaba en Radio Continental y he tenido la oportunidad de decirle a Eduardo que si nos permitía esta entrevista para conocer la vida, un poco más de la vida de Eduardo, dado que él tuvo mucha cercanía con dos personas muy tarqueñas. Más adelantico vamos a enterarnos de quiénes son esos personajes y por algo se ha hecho, digamos, merecedor, entre comillas, a que lo traigamos aquí a la corporación Corpotarqui. Bueno, Eduardo, entonces usted, estando en Garzón, casi que llorando por la ausencia de sus padres, entonces armó maleta para Bogotá de regreso, ¿ok? Sin oferta de trabajo ni nada de esas cosas, porque ¿dónde iba a encontrar yo? Era la única emisora que permitía eso, que los locutores no tuvieran experiencia, pero que sí tuvieran licencia. Entonces yo me fui a Bogotá con la promesa de que regresaba a Garzón. Ya. Y cuando regresé a Bogotá, entonces por los compañeros de estudio me dijeron, hombre, hay una emisora donde usted estuvo que están necesitando locutores, porque no va, de pronto usted tiene suerte y entonces me fui otra vez a Radio Popular que me había rechazado, que no tenía licencia, no tenía experiencia. Y entonces, pero ya tenía experiencia, ya por lo menos tenía experiencia de Radio Garzón. Ya tenía un mesecito de experiencia. Entonces, como estaban los giros de locutor, sí, pero es un tornito un poquito complicado. Así que, ¿de qué se trata? Me entra a las 5 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. Que no, listo, ese es el miedo. Claro. No, yo le hago ahí, ese es, imagínese, y el sueldo es muy bajito. No, yo decía, no, yo ni sueldo necesito yo para que necesito, mis padres me ayudan. Y traje muy a mi gusto, pero como cosa rara, la emisora al mes o los 2 meses la vendieron. Es otra vez Eduardo Aponte sin trabajo. Y se la vendieron a Todelar, que es la actual Radio Cordillera, la Radio Cordillera. Sí. Entonces todos los que estábamos nosotros ahí nos echaron. No había nada que hacer, a buscar trabajo. Entonces la gente que llegó, yo me acuerdo de Jaime Olaya Terán, yo no sé si... Claro, yo lo recuerdo, Jaime, sí. Bueno, un excelente amigo y unas voces, y él hacía voces, era humorista. Y entonces el hijo resultó con esa misma, pero el muchacho no se amañó. Los calentanos les da muy duro el frío de Bogotá, de altura, de 2.600 metros, y renunció. Entonces el gerente antiguo que me daba trabajo, que supo eso, me dijo, vaya donde el gerente de Todelar, don Alberto Díaz Mateus, que era el gerente, el mejor narrador hípico que había tenido Colombia. Narrador hípico, sí. Sí, excelente, y era gerente. Y él me recomendó, me dijo, mira, hay un muchacho, lo mejor que tiene es que es muy cumplido. Se le dice a las 7 y el tipo está a las 6:30 ahí, todos los días. Porque es que yo me saqué, el único diploma que me saqué en el americano fue el de asistencia perfecta. Lo tengo todavía por ahí. Ese fue el único diploma que me saqué, cumplido. No estudiaba, pero cumplido sí era. Eduardo, aquí con un tinto, vea, con un tinto. Uy, no sé, bueno, salud entonces. Tiene fábrica, Hernando, tiene fábrica de café. No, este es un regalo que me hizo un concuñado y entonces aquí siempre me sirvo mi café ahí. Buen provecho. Un recuerdo de Ráquira. Y entonces fue donde el señor Mateo usted a presentarse. El señor, sí, muy querido, muy amable, dijo, pues sí, ahí está el puesto de locutor en Radio Cordillera. Pero yo la conozco y trabajé antes. Digo, está muy bien recomendado por el antiguo gerente. Bueno, comience. Me dieron un turnito más o menos cómodo de 12 a 3. De 9 de la noche a 12. Y comenzamos una etapa muy bonita en Radio Cordillera. Comencé a trabajar y todavía comenzó a pulular el nombre. Entonces hubo una vacante en Radio Santa Fe y en esa época Radio Santa Fe era la primera emisora de sintonía en el país. En el país. El señor y la emisora más antigua, ¿no? Es la primera emisora que nació en Colombia también. Feliz, yo encantado lo de, imagínense. Me voy para la primera emisora. Pero para salir, la gente de Cordillera, o sea, de Todelar, se molestó. Porque yo hacía una postura cumplida. Sí, porque pues yo les cumplía.
no decir que era muy bueno, pero sí cumplía y eso en radio tiene un valor, el cumplimiento. Cuando regresé de Radio Santa Fe, me ofrecieron, ya no llegué para Cordillera, sino me ofrecieron puesto en Radio Continental, la emisora que usted se acuerda con tanto afecto. No, la emisora básica ya era Todelar, ¿no? Claro, y estaba un locutor de noticias excepcional que yo lo admiré y fue amigo mío, Andrés Salcedo González. Andrés Salcedo fue un locutor, primero un costeño, y los costeños tienen las voces hermosísimas, ¿no? Y de una simpatía. Después estuvo en la radio Bolchevele de Alemania, ¿no? Exactamente, Andresito fue eso. A raíz de todo esto fue que él estuvo en Alemania, porque cuando estaba en la plenitud de su carrera en Todelar, Carlos Arturo Rueda, que es el locutor deportivo en Todelar, recibió una oferta muy tentadora de Caracol. Y puso como condición Rueda, aparte de sus plata y todas esas cosas, que le llevaran a su locutor comercial. Y el locutor comercial era Andrés Salcedo González. Bueno, Eduardo, entonces pasó de Radio Santa Fe a Radio Continental, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces Salcedo, para concretar mi entrada al noticiero Todelar, Salcedo renunció de Todelar porque se iba con Carlos Arturo Rueda a Caracol. Ya. Entonces, perfecto y todo. Pero cuando fue a Caracol a firmar, el sindicato de Caracol se opuso. Ah, caramba. Dijo, aquí no entra el señor Salcedo y menos con ese sueldo, nada. Y el sindicato pensaba terriblemente y no lo dejaron entrar. Entonces, a Andrés Salcedo le dio vergüenza regresar a Todelar. Claro. O sea, como renuncié y que me rogaron que no me fuera, entonces me dio pena terriblemente y tampoco regresó a Todelar, sino se fue a Bogotá. Ahí se presentó la vacante de quién iba a leer, quién, después de semejante sintonía que tenía Constanza, quién iba a leer el noticiero Todelar. No hay candidatos, no hay nada. Es alguien, creo que fue el gordito Moncada Campuzano, digo, ¿por qué no ponen el pelado ese que por lo menos llega temprano todos los días? Bueno, por el cumplimiento iba sacando usted la cara. Entonces, ¿quién es? No, pues él está de turno por ahí, me llamaron y dijeron, bueno, mañana llega a las 6, va a leer el noticiero Todelar. Me dio dolor de estómago, ¿no? Claro, imagínese. ¿Ah? Leer el noticiero Todelar. Dije, no, yo no estoy capacitado para eso. Usted sabrá, a las 6 mañana lo esperamos acá. Eduardo, ¿cuántos años tenía usted? ¿25 por ahí, 24 o qué? Ahora le hago las cuentas porque soy muy malo para las matemáticas. Sí, pero bueno, más o menos. Tranquilo. Sí. Pero entonces, el que no sabía que Salcedo Acevedo era el dueño de la empresa, don Jairo Tobón. Ah, caramba. No sabía, él pensaba que estaba de vacaciones y todo. Y entonces, acuérdate que cuando yo salí de Cordillera, él como gerente se molestó que yo me salía. Porque me tenía ahí para su emisora. Entonces, yo le caía mal, le caía gordo. Entonces, cuando llega él y me ve a mí en la entrada y ¿usted qué hace acá? No, Javier, yo estoy trabajando. ¿Usted está trabajando aquí? Este gerente que tengo es una porquería. No, ¿cómo así se va a subir? Y yo dije, Dios mío, ¿ahora para dónde coge este? Y claro, el señor tenía razón, porque yo lo había dejado tirado. Y entonces, así como 3 o 4 veces, hermano, cada vez que me encontraba, ¿usted qué hace aquí? Pero todavía no era el director del noticiero. Entonces yo subí donde Alberto Díaz, le dije, Albertico, perdóname, pero yo no voy a trabajar más así. No, Jairo, cada vez que me encuentra me dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Quién le dijo a usted que era el locutor? Se robaron la plata, así me trataba. ¿Ah, sí? Entonces Alberto soltó la carcajada, me dijo, no le pare bolas. Cada vez que le hace usted una vez, y lo ve casi llorar a usted, viene aquí a contarme. Y yo no sabía eso, hermano, entonces entonces cuando sucede lo del noticiero Todelar, él no estaba en Bogotá. Ajá. Sino estaba en los cerros, porque como era un técnico, él hablaba de cerro en cerro para unir sus frecuencias y sus sonidos y todo eso. Entonces llegó, me llamó, ya no me trató mal yo cuando cambié tomamos un tinto. Dije, uy, hasta aquí fue mi trabajito, ya no hay más nada que hacer. Me dijo, lo escuché anoche en Santa Rosa. Santa Rosa es un cerro por allá altísimo, como 4.000 metros, no sé de dónde es tan. Es la única oportunidad que usted tiene en su vida, me dijo. Si usted no la aprovecha, fuera.
Ajá. Entonces, cumple, pero espere que llegue Alberto Giraldo con el noticiero. Si él dice que usted sigue, sigue, si no se va. Y no hablemos de sueldo porque que no, Jairo, muchas gracias. O sea, el enemigo mío de la noche a la mañana se convirtió en mi amigo. Amigo. Pero yo no sabía por qué, pues yo como vengo y cumplo, eso era lo mío. Claro. Bueno, le dio la oportunidad el señor Tobón de la Roche, ¿cierto? Sí, seguir ahí y seguir ahí y esperar que llegara el periodista director. Y no solamente era conmigo en la cabina, usted se imagina lo que significa tener una persona que se sabía que no me quería, en los noticieros se subía a mirarme y así suba la voz, porque yo procuraba leer bajito, dijo, no, suba, grita, levante. Él fue casi que metía usted debajo de la mesa, ¿o qué? Totalmente, asustado. Entonces, cuando llegó Alberto Giraldo, como a los 2 meses, no le dijeron, porque él adoraba a Salcedo, era su locutor. Entonces, claro. Él hacía los titulares, ya en esa época los directores o jefes de redacción hacían los titulares, no le pasaban a uno la cuartilla limpia que llegara de la agencia. Entonces los titulares, se le hicieron los titulares, tómele, y adelante. Y me llamó entonces Jairo Tomedio Camilo a presentar al director. Ahí sabemos todo. Entonces entramos, ¿qué hubo, loco? A don Alberto Giraldo le decían el loco. Ya. Señorazo. ¿Qué hubo, loquito? ¿Cómo te fue por Europa? No, muy bien, todo. ¿Cómo te pareció el locutor? Entonces se queda mirando Alberto Jairo. ¿El locutor? ¿Cuál locutor? ¿Qué le hiciste? ¿Lo echaste? Flaco, le decía vitamina. Vitamina, fue tantas, ¿cómo le ocurre? Pero un momentico, ¿escuchó o no escuchó? Se puso a rascarse la cabeza y yo así, pero yo no me di cuenta de nada. Pero bueno, escúchelo, mírelo, aquí está. Antes de continuar, Hernando, ya me acordé el nombre del director de la Academia Radiar, donde estudiamos la gran mayoría de locutores en aquella época, Manuel Cabral Jiménez, el nombre de este extraordinario hombre de radio. Tuvo un hijo también que fue actor, lamentablemente murió hace poco. Su esposa era Flor Vargas. Ya, locutora, ¿no? También. Sí, allí estudió Carlitos de la Fuente, Fabio Becerra Ruiz, Juan Harvey Caicedo, imagínense, el maestro de maestros con una voz extraordinaria. Entonces, recuerdos gratísimos para él, para don Manuel. Que de paso, cuando tuvimos la entrevista final, me preguntó, ¿usted se considera loco? Entonces, ¿por qué? No estaba preparado para esas preguntas. Le dije, no, señor, me dijo, entonces no sirve para eso. Aquí que diremos que son locos. Así es que la cuestión de la radio es una cosa increíble. Bueno, ojalá que no vaya a ser muy, muy cansona las respuestas mías, que entiendan los televidentes tuyos y los oyentes, que lo está haciendo por un amigo muy especial, que guarda unos contenidos de mi vida profesional que ni siquiera yo los tengo. Gratitud para usted, mi querido Hernando. Enseguida lo mío, pues se continuó en Todelar. Yo la verdad, se lo confieso, Hernando, y mi familia lo sabe, nunca tuve digamos, la resonancia, o alguien me advirtió que lo que yo estaba haciendo tenía gusto, que alguien lo escuchaba. Yo lo hacía porque era mi profesión. Era su trabajo en el momento. Pero nunca sentí nada más, hasta cuando un ejecutivo muy brillante que tuvo Caracol, don Billy Vargas, tuvo la gentileza y la habilidad de llamarme a Todelar. Entonces, pensar en Caracol Nuevo Mundo era, pues imagínense, eso, entrar al cielo, era una cosa increíble. Y me llamó, me dijo, Eduardo, venga, yo quiero hablar con usted. Entonces, cuando fui a hablar, me dijo, nosotros queremos que usted trabaje con nosotros en Caracol. Entonces, pues, de sorpresa. Eduardo, pero no me pegues ese salto tan largo, porque todavía hace falta todo ese momento glorioso del paso por Radio Continental, ¿no? Cuando leía esos titulares y ese lema tan importante de un mundo de noticias para un mundo de oyentes. ¿Eso quién creó ese lema, Eduardo? No, cuando yo llegué a Todelar ya estaba. Ya estaba. Yo lo que hice fue grabarlo de nuevo
uno de los directores que tuvo Todelar, Alejandro Pérez Rico. Y la segunda voz que hace ahí, yo hago los gritos del noticiero Todelar, un mundo de noticias para un mundo de directores, Alberto Giraldo, Gabriel Cuartas Franco, me acuerdo yo, y Antonio Pardo García. Entonces yo hago esa segunda voz de él, pero eso ya estaba. Lo que pasa es que, pues, al surgir una nueva voz, pues, había que ponerla ahí en la ejecución de eso. Entonces, transcurrieron los 5 años, 7 años que duré en Todelar, y fue cuando me di cuenta que lo que yo hacía tenía resonancia. Por eso transcurrimos el tiempo muy breve, porque fueron 5 años hermosísimos, pero sin que alguien o la empresa me hubiera dicho, no, es que nosotros estamos muy bien de sintonía, eso es una maravilla. Yo creo que ni ellos sabían realmente la cantidad de sintonía que tenían, porque no existían las cosas como ahora, unas encuestas. Sí, las encuestas. Si hubiera tenido la oportunidad de Hernando Buendía venir a Bogotá y decirle, mire, oiga, pero es que la voz de Eduardo se escucha por todo Colombia, por todo el Huila, por todo Neiva, por todos lados. Muy generoso, Hernando, muchas gracias. Pero fíjate, no lo sabía, la verdad, no, yo no tenía ni... Pero ¿quién me iba a decir eso a mí? Nadie. Yo me miraba, era con el operador, el control y los periodistas que llegaban. Yo no tenía contacto con nadie. Esa rapidez de la lectura, esa vocalización, todo eso fue un estilo suyo propio. ¿Usted tuvo algún espejo? Pues le antecedió Armando Osorio Herrera, ¿no? Un gran locutor. Creo que también fue como algo de ejemplo para usted, ¿o no? No, Armando tenía un estilo muy definido, muy propio de él. Armando le siguió los pasos a uno de los mejores, yo creo que el mejor locutor de noticias que ha tenido el país, Juliano Espina. ¿Ah, sí? Juliano Espina Mercado, sí, claro. El maestro de maestros. Lamentablemente murió en un accidente de aviación con Conrado Cortés, un cantante colombiano que hizo una música que se llamaba Qué injusticia. Qué injusticia, Señor, qué pecado mortal. La verdad, yo no tenía ninguna información. Hasta que vuelve y le digo, fui llamado por don Mili Vargas de Caracol, y me dijo, queremos tenerlo. Yo le dije, don Mili, pero es que, ¿por qué? Ustedes tienen unos locutores, imagínense, locutores de la talla de Jorge Antonio Vega. Entonces, él me dijo, mire, coge esos libros y mire, coge una página. Entonces, después me enteré que eran los chequeos de sintonía, pero como yo no, entonces nadie me decía eso. Yo cojo cualquier ciudad. Entonces yo abrí y salió Bucaramanga. Y mire el horario. Entonces el horario 6 a 7, no sé qué cosa. Y mire lo que dice ahí alrededor. 6 a 7 es el noticiero de Todelar. Sí, señor. Pues no dice Eduardo Aponte. Le dije, ¿por qué eso así? Porque es que no escuchan noticiero, lo escuchan a usted. Y yo, no, peor de confundido que yo. ¿Y esto cómo es? ¿Qué es eso? Entonces me dijo, por eso lo queremos saber, de cuánto está ganando usted allá. Y le voy a decir la cifra, pero no para no molestar a los amigos de Todelar. Yo ganaba 5,000 pesitos mensuales y consideraba que era un dineral. Entonces don Emilio Vargas me dijo, bueno, ya tiene la oferta aquí encima, aquí está. Entonces de 5,000 me ofreció 20,000. Así. Uy. No, ahí sí me acabo de dañar el día del señor. Y Dios mío, pues ahora ¿para dónde cojo esto qué es? De mi madre, porque como yo era soltero, la única contacto que tenía con otra persona era mi madre. Le dije, mire lo que pasó, me sucedió esto. Mi mamá, ay, no, cuidado, fíjate el trabajito, es lo único que tenemos. No, eso no. ¿Quién es ese señor Vargas? Y la verdad no tengo la menor idea. Sino me mostró esto y me ofreció 20. Ya la cosa se pone. Entonces, yo estaba indeciso. Y en esa conversación me preguntó, mire, ¿usted es amigo de Antonio Pardo García? Que claro, mi director, es uno de los directores. Digo, ¿podemos conversar con él a través suyo? Sí, claro. Entonces yo llamé a Antonio. Le dije, Toñito, mire, ¿usted sabe quién es Billy Vargas? Me dijo, claro que sí, me dijo, quieren hablar con usted. Porque yo estoy en conversaciones con ellos. Ay, güey, madre, no se vaya ahí. No, gordito, ¿cómo se va a ir? No, venga a ver, ya hablamos. Entonces, la contratación mía quedó en su segundo plano para llevar a Antonio Pardo a Caracol. Antes de Yamid, fíjate cómo es la vida, antes de Yamid Amar. Yamid era director de un periódico que se llamaba El Bogotano, algo así. Bogotano, sí. Entonces Yamid estaba nada de radio ni de esas cosas. Entonces Antonio Pardo, hablaron, se tomaron unos tragos, feliz, encantado en la vida.
se fue para Cali y no volvió a aparecer. Y que Se perdió la oportunidad. Perdió la Ajá. oportunidad. Me llamó Don Billy y me dijo, bueno, don Antonio creo que no va porque él no nos pasó el teléfono y todo, pero bueno, lo queremos a usted. Don Billy, yo estoy pensando, me dijo, no me diga nada ahora. Como a los 8 días se apareció en Todelar, Bogotá, en barrio Palermo, Yamid Amad. Me dijo el portero, hay un señor que desde hace como una hora está ahí en ese carrito y está preguntando por usted. Y dije, uy, Dios mío, eche memoria a ver qué novia había yo tenido para que no me... No, porque pues eran las aventurillas de uno de jovencito y pues, una novia por ahí. No, hasta que yo salí, me dijo, usted, señor, súbase el carro. Yo soy Yamid Amad. Ay, doña Mí, mucho gusto. Y a mí tenía una columna en El Espacio donde hablaba de Exactamente. la radio y todas las cosas. Y el tipo me hacía unos reconocimientos. Parte de lo que tú tienes ahí en ese fue escrito por él y Margot Richie. Decía que Eduardo Ponte, no sé qué. Y entonces yo me acordé de decirle, oye, doña Mí, muchas gracias. Yo sé que usted escribe esa columna. Me dijo, no. Lo que necesito es que usted se venga a trabajar conmigo. Porque me dijo, yo soy nuevo director de Caracol. ¿Cómo así? Entonces Antonio Pardo, el loco ese, no apareció, lo dejó tirados. Ya tenían un entronque ahí, entonces quedó desplazado Antonio Pardo como director y quedó Yamid como director. Ya. Pero me dijo, me define ya. Eso no me venga a dar vueltas que mañana, que pasado mañana. Ah, Entonces, caramba. no alcancé ni a leer el noticiero del mediodía. Y nos dijo, ya vámonos para allá y yo sé cuánta plata va a ganar. Y bueno, es muy rígido en sus cosas ahí. Bueno. Sí. Eduardo, volvemos un poquito a Continental cuando la lectura de noticias, ya usted nos ha hecho unos comentarios alusivos a ese tema, pero yo quiero preguntarle, y seguramente que los oyentes también quieren saber, ¿por qué esa habilidad en la lectura? O sea, ya nos comentó que su madre le enseñó a leer y toda esa cosa, pero esa pronunciación, esa vocalización, toda esa perfección con la cual le trajo a usted una cantidad de galardones, ahora hablamos de eso, ¿cómo lo hizo? ¿Lo tomó desde un comienzo o en la práctica fue cogiendo? ¿Cómo fue eso? Hay dos cosas para poder, digamos, retrotraer por qué el tipo de lectura que yo tenía. De esas épocas juveniles me gustaba mucho el deporte del boxeo. Yo iba al gimnasio del centro. En la novena con quinta había un gimnasio, me quedaba muy cerca de mí, entonces yo iba a practicar y me gustaba mucho. Hice para un par de cambios de pelea, de guantes y todas cosas. Y me torcieron el tabique de la nariz. Yo tengo el tabique todavía torcido. Entonces, eso me impedía la respiración o me impide la respiración normal. Yo tengo que forzarme para poder respirar. Entonces, esa dificultad, entre comillas, me obligaba a mí a forzar la respiración. Entonces, lo que me interpretó, lo que me dijo el doctor Alzate, que era el otorrino, el doctor René Alzate, yo le dije, enderéceme porque yo vivo incómodo con eso, no puedo ni dormir en esas cosas. Digo, no, yo le arreglo la nariz, lo que no le garantiza el tono de voz. Le cambia la voz. Digo, sí, porque va a tener otro aire, entonces ya no va a ser un aire, entonces déjeme la nariz así. Entonces, digo, usted cuando está haciendo locución, su lectura es angustiosa. Es angustiante, usted no sé qué es lo que va a decir por esa cosa así, entonces déjese porque eso es lo que le gusta. Eso fue un consejo que me dio el doctor Alzate. Yo tuve un gerente de Bogotá, muy amigo, que es el padrino de mi hija, sí, que me presentó, porque estaba un poquito gordo, a unos médicos que tenían una consulta en pleno centro del hotel de Kendama, para bajar de peso. Entonces me quitaron todos los azúcares. Ya. Ajá. Radicalmente total, de cero. Entonces, bueno, claro, en 2 meses yo comencé a bajar de peso y todas las cosas. Y un día ese mismo señor que me dijo, Eduardo, la locución suya parece como la voz de un perro. Yo tengo amigos de mucha claridad, que como así hablando. Dijo, no, hermano, esa vocecita suya de aquella, eso no existe. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces le conté, es que me contaron los azúcares. Me dijo, no, hermano. Pero yo le pongo el remedio perfecto para eso.
un domingo por la noche. ¿Seguro? Le digo, no, yo tengo el remedio para eso. Vengo a mi casa, venga con su mujer y venga para acá. Comemos allá y yo le doy el remedio para eso. Porque esa locución soy así, no. Entonces, el remedio para eso, tenía una botella de un coñac 5 abejas. Y me dio 2 tragos porque ya el segundo ya quedé mareado yo. Y llamó a Juan Gosaín, le dijo, yo tengo a Eduardo Aponte aquí, que era cliente de él, y no va a poder ir a trabajar mañana, que está en tratamiento para la voz, que tiene la voz enferma. Oiga, la falta del azúcar en mi garganta, yo no sé cuál es el fenómeno que ocurre ahí, pero me quitó la fuerza, el vigor de la... Ajá. Entonces, con esos 2 traguitos de coñac 5 abejas, yo no sé si existe todavía eso. Calientísimo esa vaina, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero dar una respuesta que no es muy científica, pero es la única que hay. Me acostumbré a no leer antes. Muchos locutores, muchos leen al comienzo. Yo no lo hice nunca y me fue muy bien. Tenía seguridad de lo que podía. Y aprendí a leer como unas 2 o 3, que no, tal vez 2 palabritas antes de lo que la voz pudiera hablar. ¿Sí me entiendes? Iba adelantado mirando. Exactamente. Eduardo, pasamos a una partecita muy importante que seguramente usted recordará muy bien. Yo sí lo recuerdo muchísimo porque fui seguidor, coleccionista de la famosa revista Antena de la Consagración. Usted tuvo la oportunidad de ganar en Perú que 3 años, 4 años seguidos. ¿Cómo recibía usted ese reconocimiento del país, de los escuchas de la locución suya? Con gran sorpresa, porque como vuelvo y le reitero, Hernando, no estaba yo, digamos, concientizado que lo que yo estaba haciendo tenía resonancia, sino simplemente yo cumplía un turno con la responsabilidad que aprendí a tener cumplido y hacer las cosas conforme me enseñaron. Pero nunca tuve yo, hasta cuando salió por primera vez esa revista en su primer año, de que había alguien que lo escuchara y que tuviera el tiempo suficiente para llenar una cosa y devolverla. Porque todo ese proceso de la revista Antena había que devolver el cupón y no sé qué más cosas. Dios mío, sí, en ese tiempo no había internet ni nada de esa cosa, había que diligenciar un formulario y mandarlo por correo. Exactamente, entonces, y eso lo disfruté mucho en Caracol. Entonces los directivos de Caracol fueron muy, muy generosos conmigo y me felicitaron y yo me sentí muy cómodo, la verdad, pero muy respetuoso, Hernando. Gracias a Dios que no perdí el balance, porque la línea de locutores de Colombia es fabulosa y en aquella época mejor todavía. Locutores de noticias, eso era uno. A raíz de todos esos reconocimientos, Eduardo, de la revista Antena y otros más que llegaron a su lado por todo el éxito que tuvo en la locución, ¿nunca se le subieron los humos, como normalmente, habitualmente decimos? Porque con esa fama, con ese reconocimiento, esa fama que usted tenía, ser robado, entre comillas, por Caracol, se lo peleaban las otras cadenas y toda esa cosa, pues de pronto usted le evitaba, ¿o no? No. Y no lo digo con falsa modestia, Hernando. Lo que pasa es que mi vida, todos estos altibajos que me enseñaron a ser real y conciso en las cosas. O sea, si uno no siembra algo, no puede cosechar. Y el sembrar realmente es un esfuerzo diario. Si uno asume una responsabilidad en su trabajo y todos los días hacer lo mismo o mejor que el anterior, porque si no hay progreso. Entonces, cuando Dios me dio la oportunidad de hacer algo que no era para mí programado, sino fue como un incidente que apareció de la noche a la mañana, entonces yo me aferré de él. Yo no tengo oportunidad, a pesar de que no tenía dificultad económica. Entonces, de pronto eso ayudó mucho. No lo vi como una ayuda económica, sino como un alto honor que no estaba yo preparado para eso, y sobre todo alternando con unas voces de esa época excepcionales. Es que eso no te imaginas, voces espectaculares. Claro, Eduardo. Inmenso compartir usted con esos locutores tan reconocidos
y usted un peladito, digamos, ¿cierto? Con esas voces ya de tanta trayectoria, de tanta fama y bueno, admirado por la gente de la radio y no solamente Sí. por los oyentes, sino por la gente del medio, por la Asociación Colombiana de Locutores y todo eso. Usted debía sentirse que en cierta forma a veces como incómodo en medio de tantas estrellas ¿o qué? Como te digo, no tenía tampoco digamos, grupos de amigos, compañeros de trabajo que nos asociáramos. Y yo fui muy prudente en la parte asociativa, digamos, porque sabía que detrás de una reunión pues viene el traquito, y el traquito es amigo si no lo sabe manejar y enemigo cuando se consume en exceso. Entonces yo veía a mis compañeros debilitados al otro día después de una noche de farra y por supuesto dije, no, yo no puedo llegar a ese extremo porque yo no estoy preparado, primero no sé manejar el alcohol y segundo, la voz tiembla, Claro. no puedo vocalizar y todo, entonces fui muy prudente, la verdad, muy prudente en ese aspecto. Ok, Eduardo. Usted trabajó en algún momento, creo que sí, con Hernando Perdomo Che, querido paisano de la narración deportiva, ¿no? Una de las voces más hermosas, él fue locutor narrador, pero de las voces más hermosas como comercial, un locutor comercial que él mismo inventaba los comerciales y nadie le decía que no, porque tenían una gracia, un intelecto para hacerlo y una voz espectacular. La voz de Hernando Perdomo la imita todo el mundo. Que está espectacular, hermosa y un compañero excepcional. Bueno, no fue tan buen narrador como fue locutor comercial. Fue mejor locutor comercial. Él fue un excelente narrador de basquetbol, muy reconocido Sí. porque fue de los únicos colombianos que narraron basquetbol en la forma perfecta como lo hacía él y lo hacía tal vez otro narrador, hubo también por ahí que era como el segundo. Sí. Pero de Eso basquetbol, sí. que no es fácil, ¿no? No, al contrario, hay que tener una habilidad enorme, que eso es con una rapidez inmediata. Y que como conocía las reglas, entonces una Sí, persona claro. que conoce interna, entonces imagínese, excepcional, Hernando, Dios lo bendiga, una voz de las privilegiadas que había. ¿Cuál fue la noticia que más le impactó dentro de toda la carrera de narración, de locución, la que más le impactó positiva y negativamente? Fueron varias. La historia de el atentado contra los atletas israelíes en esos Juegos Olímpicos, que En todo Múnich. eso sucedió cuando estaba en Múnich, cuando Antonio Pardo estuvo casi unas 3, 4 horas, no sé qué, tirado en el suelo narrando. Eso fue lo más espectacular del mundo. Eso nos mantenía tensos porque no sabíamos si ellos saldrían con vida o no, porque eso era la guerra a muerte terriblemente. Entonces se sumerge uno en la gravedad de la noticia. Eso y lo de Salvador Allende también me afectó mucho. Y tristemente hay que decirlo, mi querido Hernando, la situación que vive en nuestro país desde esa época, la violencia impera y no ha cesado, y no se da cuando Dios permita que nuestro país supere estas etapas tan duras, tan crueles, que afecta a todos los colombianos, ¿no? Yo sé que usted tuvo una oportunidad de trabajar en Todelar con Enrique Pulido, un admirable periodista, y le tocó seguramente narrar la noticia de la muerte de él, del asesinato de él. ¿Cómo le impactó ese suceso? Sí, Jorge Enrique fue una persona admirable en sus comienzos de radio, como todos, la gran mayoría fue operador de audio mío. Pero con esa inteligencia, capacidad, trabajó en una emisora de un político de apellido Alzate, Radio Renacimiento creo que se llamaba, y ahí comenzó su carrera como periodista, uno de los mejores periodistas que ha tenido Colombia, y sobre todo una parte tan delicada y sensible como la línea política, que tú sabes que es muy complicado para ellos. Y él se distinguió con eso, era uno de los consentidos de Alberto Giraldo. Yo conocí en algún momento, no sé si será cierto, usted me la confirmará o no, de una anécdota muy especial que hubo de unas niñas que visitaron, no sé si Radio Continental o una emisora donde usted trabajaba, porque querían conocer a Eduardo Aponte Rodríguez. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Fue cierta o no fue cierta?
Absolutamente cierto, Hernando, y me produce cada día un poco de tristeza porque la niña que quería conocer a Eduardo Aponte sufrió un poquito por la decepción tan grande, ¿no? Eso sucedió en la casona hermosa que tenía Todelar en la Quinta, y un fin de semana que llegaron dos personas de la costa, la mamá, las señoras altísimas y todo, y yo salí en ese momento del noticiero y me preguntaron, oiga señor, eh, ¿dónde está el señor Eduardo Aponte? Y le dije, no, a sus órdenes, yo soy Eduardo Aponte. Entonces se miraban extrañadas y la niña, de pronto la niña comenzó a llorar. ¿Cómo Y así? la mamá comenzó a consolarla, entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Algo, me dijo, no, señor, no se preocupe, es que me contó que la niña en Santa Marta, donde eran ellas, lo escuchaba yo, y le cogió a usted un amor, una ansiedad terrible, y de sus calificaciones, todo venimos aquí a conocerlo a usted. Yo entiendo, camine yo, les doy una vueltica por el elenco, le presento a toda la gente y pasa la decepción, porque de un hombre de 1,60 m, me imaginé, a 1,90 m, 1,80 m que me dio la niña, entonces también la decepción, y menos mal que allá la cogió Gaspar Ospina y la consoló y todas las figuras y todo, imagínate, como esas muchas, ¿no? No solamente esa. Ah, no solamente esa, fueron más. No, sí, claro, no. Pero eso sirve para calmarse uno. Se calma uno. Bueno, muy buenas noches, Eduardo Aponte Rodríguez, una de las mejores voces que ha tenido la radio colombiana y tuvo en la década de los 70 el mejor lector de noticias de la radio colombiana. Para mí es un orgullo y un privilegio estar en este momento compartiendo esta pantalla, haciendo una entrevista, conociendo un poco más de la vida de Eduardo. Él en Nueva York, yo en esta segunda parte ya en mi residencia. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo está? Hernando, muchísimas gracias, muy amable. Después de arduas tareas tecnológicas, hemos logrado por fin consolidarnos. Muchísimas gracias por su presentación, su generosidad como siempre, muy plaudible y pues a su entera disposición. Bueno, yo le voy a compartir un saludo de una persona que lo quiere y lo admira muchísimo a usted. Es un profesional de las comunicaciones, tuvo la oportunidad de trabajar con usted en Radionet y ahora dirige un prestigioso programa de noticias en Colombia. Le voy a compartir ahorita el saludo. Querido Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Todos los que en algún momento trabajamos con el maestro Aponte sabemos que para tener una gran voz hay que tener una trastienda maravillosa, una trasescena pulcra como la de él, la de un ser humano único, una persona con carácter, con principios, con rectitud y con ética. Al maestro Aponte solo agradecimiento, solo cariño, solo admiración y solo devoción. Usted, maestro Aponte, es la voz. Eduardo, hace un saludo de un compañero suyo desde Radionet, desde la época de Radionet, cuando ustedes hicieron historia para la radio colombiana. Pues Hernando, me ha dado una gratísima sorpresa escuchar la voz de Gustavo ya en otro plano diferente, como el que desarrolla diariamente en su dirección del informativo de Caracol de las mañanas, y la verdad me causó una emoción muy grande. Tuve la oportunidad de conocer a Gustavo hace algunos años cuando se inauguró el sistema de Radionet. Estaba comenzando a funcionar la tecnología y mentes brillantes, futuristas como la de Yamid Ahmad y la gente de Caracol crearon el sistema de Radionet. Y ahí tuve la oportunidad de conocer y saludar y por supuesto admirar a uno de los periodistas más brillantes, la persona que ha asumido a pesar de su juventud la responsabilidad y orientación de un informativo tan serio y de tanta responsabilidad como el informativo de Caracol. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por ese comentario. Quiero preguntarle, usted vive en Nueva York hace algunos años. ¿Qué lo llevó a radicarse usted en Nueva York? Bueno, una serie de circunstancias, Hernando, me proyectaron y tuve la oportunidad de acceder a ese traslado. Se originó todo, pues, por allá por el año 82, cuando, infortunadamente para mi vida,
tuve el atentado donde murió una de mis hijas. Desde esa época pensé yo que sería mejor establecer hasta donde fuera posible mi residencia en otro país diferente a Colombia. Volví a regresar a Colombia, tuve un periodo de trabajo con diferentes empresas y ya para el año en que Jorge Enrique Pulido muriera en un atentado, tomé la decisión de desplazarme a los Estados Unidos. Gracias a Dios, a través de Juan Harvey Caicedo, que en aquella época era el presidente de la ACL, la Asociación Colombiana de Locutores, me abrió las puertas con sus amigos, unos directores cubanos de la radio, y comencé en la ciudad de Miami. Usted en RCN tuvo la oportunidad de compartir mesa de trabajo con un paisano mío, Darío Silva. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, además de haber compartido en Radio Santa Fe, si no estoy mal, con otro cuasi paisano mío, o tarqueño, con don Carlos Gómez Moreno. Cuéntenos esa experiencia con esos dos personajes de la radio colombiana y de la televisión colombiana. A nuestro queridísimo amigo Darío, pues lo observamos, una persona de una calidad humana excepcional y cultural por encima de lo normal, de una gran facilidad de expresión. Nos encontramos en RCN, yo lo había visto en su paso como director de un noticiero de televisión, y la llegada de él pues enriqueció la nómina que tenía Juan Gozaín, en fin, y llegó Darío Silva a enriquecer a Jorge Enrique Pulido, también estaba ahí. Entonces realmente uno como compañero de trabajo era una delicia escuchar a estas personas hablando, improvisando, orientando dentro de los parámetros normales que existen, del respeto y del cuidado que debe tener un periodista, que lo que puede decir pueda afectar en distintas formas a algún oyente. Lo puede entusiasmar, lo puede extasiar, lo puede motivar. Y Darío tenía esa gran facilidad. Sí. Eduardo, usted también tuvo la oportunidad de compartir mesa de trabajo con don Carlos Gómez. Cuéntenos algo sobre la vivencia con ese gran locutor, con esa gran voz de Colombia. Carlitos Gómez, una de las voces más reconocidas en su momento. Como todos nosotros, el proceso vocal del ser humano en sus comienzos busca la imitación. Usted me lo permite mencionar ese artista al cual Carlos Gómez Claro. Le decíamos cariñosamente aquí en Nueva York Chuchito Montalbán, el hermano de Ricardo Montalbán. Jesús Montalbán era el locutor estrella de la voz de los Estados Unidos de América. Una de las voces que le dio consistencia a una de las emisoras que logró, imagínese, Hernando, imponer su criterio de programación por encima de todas las cadenas. Ajá, sí. Fue en la época dorada de esa emisora, con Fred Yepes Lalinde, otra de las voces hermosísimas que madrugaba. Marineros de Colombia, buen viento y buena mar. Ese era. Es el saludo, el lema. De Yepes, sí. Yepes Lalinde. Eduardo, yo quiero presentarle una presentación, valga la redundancia, de RCN Radio. A ver si la recuerda y nos cuenta a ver dónde fue eso, cómo fue esa experiencia. Debe recordarla muy bien, pero vamos a mirar a ver. ¿Ok? Yo voy a compartir pantalla para que la pueda escuchar. La radio de Colombia está en todas partes. Donde usted esté, está la radio. Nuestra radio, premiada como una de las mejores del mundo, es la Radio de Colombia. En noticias, en deportes, en música, nuestra programación llega y gusta a la gran mayoría de los colombianos. RCN, la Radio de Colombia. Eduardo, ¿dónde fue grabado o dónde fue elaborado esa gran presentación en la voz suya? Cuando el presidente de RCN, don Ricardo Londoño, para aquella
época en que regresé yo a Colombia, logró que las identificaciones de RCN fueran grabadas por mí, y fuimos a un estudio de grabación que queda en la frontera con Estados Unidos. Trato de hacer memoria en qué ciudad mexicana fue eso, y todas las identificaciones de RCN las grabé yo desde allá, desde ahí. Ajá. Entonces fue una posición de avanzada de RCN cuando estaba Alberto Giraldo de director, antes de que entrara el señor Gozaín, ¿no? Ya, correcto. Una gran presentación, ¿no? Sí, señor, claro. Trabajaba con estudios profesionales y con, bueno, toda la tecnología que todavía en esa época en Colombia no se manejaba. Ah, Entonces, ya, correcto. Sí. Eduardo, después de ese paso por RCN, por las grandes cadenas, Todelar, Caracol, RCN, usted llegó a otras emisoras cuando ya estaban, digamos, saliendo los locutores de noticias. ¿Tuvo la oportunidad de usted de trabajar en otras emisoras? Sí, señor. Como lo indicamos al comienzo en la presentación, Caracol, con su director, el señor Yamida, fundó el sistema de Radionet, que era un sistema que permitía durante 15 minutos tener un grupo de 5 o 4 personas exclusivamente dedicadas a producir noticias para 15 minutos. Ajá. Al minuto 15 de la hora venía otro grupo de los mismos 4 personas, y así sucesivamente hasta completar la hora. Entonces yo fui contratado por Yamid Amad para leer los boletines desde las 6 de la mañana. Se lograban separar, por ejemplo, deportes y el fútbol. El fútbol era el deporte número 1, y hay que darle un espacio muy grande. Tenía sus presentadores deportivos, sus comentaristas deportivos, y yo leía los espacios deportivos, noticiosos. Desafortunadamente no lo pude hacer. Fui sometido a una operación en la cara que me afectó y me quitó la sensibilidad de la mejilla derecha, y duré casi un periodo de 1 año y pico para lograr recuperar mi voz. Entonces, infortunadamente, para lo que Yamid Amad quería, por primera vez en nuestra permanencia cercana a él, no lo pude hacer. No tenía la capacidad, no podía vocalizarlo. O sea, me tocó. Se redujo la capacidad de vocalización y bueno, toda la potencia de su voz. Totalmente. No podía hacerlo, no podía levantar la voz, no tenía, incluso tengo todavía la mejilla derecha paralizada. Ya. A raíz de eso. Entonces salí de ahí, y los señores Páez Espitia, directores de Radio Melodía, me dieron la oportunidad de hacer durante otro año otro noticiero en su casa radial, que me sirvió lo de Radionet y lo de la cadena Melodía para lograr incrementar un poco el salario que se requería para la pensión. Ya. Pero gracias a la generosidad de Radionet y después la de los señores Páez Espitia, pues vale la pena un reconocimiento, así sea pequeñito, de parte nuestra, Eduardo, para esa gran cadena Melodía, que tenemos la oportunidad también de escucharla muchas veces por su gran calidad de música y de información que han divulgado durante muchos años, ¿no? Una felicitación para esa familia Páez Espitia. Eduardo, usted nos habla desde Estados Unidos. Cuéntenos cómo se compone su familia actualmente, cómo sus hijos, tiene nietos, cómo conforma ese hogar en este momento en Nueva York. Sí, a raíz de las dificultades, por decirlo de alguna manera, yo pensé que era muy difícil ofrecerle un futuro a mis hijos en ese ambiente. Después del atentado de la niña que murió, y después otro atentado que nos hicieron en la oficina de Jorge Enrique Pulido, tomé la decisión de viajar a Estados Unidos ya definitivamente. Entonces, no es fácil. Primero porque no tenía la documentación apropiada para poder vivir en este país. Entonces, ahí fue donde entró la ACL, la Asociación Colombiana de Locutores,
a través de su presidente Juan Harvey, a establecer un nexo de amistad con los locutores cubanos en Miami para permitirme con la necesidad de poder trabajar. Y lo logramos en espacios alquilados, no eran emisoras con programación dedicada exclusivamente, sino colombianos que compraron espacios, los comercializaban y de ahí nos pagan a nosotros. Experiencia muy grata para mí profesionalmente, poder alternar con uno de los locutores más conocidos y que hizo un recorrido muy grande como director, como locutor deportivo, como locutor comercial, don Eucario Bermúdez. Eduardo, dentro de ese recorrido que usted ha hecho en Estados Unidos, tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad algunas emisoras de gozar con su profesionalismo, de tenerlo a usted como un gran locutor. ¿Qué ha hecho usted en la radio en Estados Unidos? Bueno, o en Nueva York, básicamente en Nueva York. Sí, aquí en Nueva York llegamos para trabajar en un sistema muy novedoso en aquel momento, que infortunadamente no se popularizó en Colombia, porque pues la tecnología llegó tan rápido que anuló cualquier intento por sustituirla. Y nosotros trabajamos en un sistema que se llamaba Subcarrier. El Subcarrier es una frecuencia paralela a la frecuencia original, pero con menor potencia. Ahí fue donde apareció Anita Gil, una extraordinaria mujer colombiana, de unas proyecciones futuristas gigantescas, una mujer trabajadora, una dama completa. Eduardo, usted acaba de nombrar a Ana Gil. Coincidencialmente, tuve la fortuna y tuve el privilegio de contactarme con ella a través de la red social Twitter hace unos meses y de compartir micrófonos, si se puede llamar así, a través de un programa que ella realiza los domingos en la tarde, en la noche, que llama La Tertulia en este momento, donde seguramente usted irá a intervenir en algún momento, que es sobre música, poesía, recuperación de todas estas actividades lúdicas que se han ido perdiendo y que ella muy profesionalmente quiere recuperar con otras personas. Dentro de esas personas pues estoy yo vinculado afortunadamente y fue la persona con la cual hicimos contacto. Eduardo, ¿usted tuvo la oportunidad de leer noticias en alguna emisora en Nueva York, por ejemplo? Sí, yo tuve oportunidad de trabajar aquí en una de las emisoras que en su momento fue la pionera de la radio de Nueva York, la Radio Guado, donde varios locutores colombianos también actuaron y era la primera emisora en ese momento. Ahora ya pues la radio ha tomado otras características especiales de economía y los grandes presupuestos para tener productores y locutores se diluyeron y prefieren ahora dar oportunidad a que la gente llame y hable. O sea, eliminaron costos, eliminaron sistemas, eliminaron prestaciones, todo lo que sea. Entonces, la fácil. Que el público hace la emisión de la noticia casi. Ese es un riesgo, porque es que la radio está hecha para el oyente. Claro. Y el oyente califica y clasifica, porque el oyente, pues teniendo tantas opciones, no va a escuchar, digamos, a una persona un poquito iletrada, por decirlo menos, hablando cosas que no coinciden, pero que como en la casa no lo dejan hablar, entonces yo hablo por la radio. Oiga, esa es la bonita disculpa de que haya llegado yo a entrevistarle a usted entonces, ¿ah? Ahora. No, por Dios, no. Oiga, Eduardo, sí. Ahora que hablamos de esta parte aquí como chistosa, cuénteme cómo fue ese momento cuando yo tuve la oportunidad de contactarlo a usted hace unos días y usted iba conduciendo su vehículo en Nueva York y usted me atendió con una forma muy especial, muy atenta, muy cordial, como si nos conociéramos hace un tiempo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué esa atención tan especial conmigo? Que yo soy una persona desconocida para usted, apenas escuchaba nombrar Hernando Buendía la primera vez y bueno, me atendió lo más de bien. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hernando, usted lo acaba de decir. No recibo con mucha frecuencia
me han dicho, con ninguna frecuencia recibo llamadas de ninguna persona, porque pues estoy muy alejado totalmente del sistema radial, por que asumí la gerencia de un instituto infantil, que tengo 5 nietos y que requieren mi máxima atención. Desde que llego a las 7 de la mañana hasta las 6 estoy batallando para que no cometan errores y ellos mismos se hagan daño. Entonces no tengo contacto con ningún oyente, pero me llamó mucho la atención el hecho de que usted haya localizado mi teléfono y que me hablara sobre contactos míos y me llamó mucho la atención el hecho de que mencionara un programa que hizo un gran amigo mío, infortunadamente muerto en la época de la violencia, los famosos 3 minutos de escándalos, que lo hizo Jorge Enrique Pulido. Jorge Enrique Usted Pulido, lo sí. mencionó. Usted lo mencionó y me llamó mucho la atención que alguien, algún oyente de esa época, porque es una época prehistórica, Hernando, no por usted, sino por mí, no, hago énfasis, se acordara de eso. Imagínese Me usted, pegó una entonces pedrada aquí en la 100. ¿Ah? perdón. Entonces me tocó parar porque dijo, ¿cómo así? Por Dios, una persona de esa época. Pero me llamó mucho la atención que alguien con la voz tan, digamos, de una persona muy joven, me hablara de esa una sección muy querida para el noticiero Todelar de aquella época, que el director la exaltaba mucho, y por lo que fue después Jorge Enrique Pulido, que infortunadamente ese periodismo fue el causante de su propia muerte. Mira, Eduardo, vamos a hacer ya casi que terminando, voy a presentarle un saludo de otro compañero suyo de la época de Radionet. Saludo grande y efusivo, don Eduardo Aponte Rodríguez. Amigo, colega, compañero de trabajo, tengo gratos recuerdos con usted. Usted siempre fue mi referente durante toda mi vida como locutor de noticias y fue para mí un honor haber compartido cabina y micrófono en Radionet en una de las actividades más hermosas, que es la de leer noticias para las grandes audiencias radiales de nuestro país. Un abrazo, lo recordamos siempre, especialmente con mi amigo y su amigo también Fabio Becerra Ruiz, y espero que nos volvamos a encontrar para rememorar esos fantásticos momentos y tiempos que vivimos y que se convirtieron en gratos recuerdos. Bueno, Eduardo, entonces este saludo de Fernando Calderón España, que fue un gran compañero suyo en Radionet, fue director de Radionet, pues ha querido también compartir en esta entrevista un saludo para un grande de la locución colombiana, Eduardo. Como le agradezco la oportunidad de poder escuchar a Fernandito. Esa sí es una voz mayor, de los grandes locutores, y con un sentido de la amistad muy desarrollada. Y cuando tuvimos la oportunidad de alternar en Radionet, pues Yamid Amat lo designó casi su locutor oficial. Y para que Yamid haga este tipo de cosas es porque la persona es muy, pero muy buena. Y se ha sabido conservar y ha tenido un sitio muy especial. Y por supuesto compartimos tal vez épocas hermosas en unas circunstancias de años diferentes, como haber trabajado en la emisora de mi corazón, Radio Garzón, que desde ahora le envío a sus oyentes y a sus propietarios un abrazo de gratitud por su generoso gesto de haberme dado la oportunidad de trabajar por primera vez en mi vida como locutor. Total que a Fernandito, un abrazo estrecho. Gracias a ti, Hernando, por permitir entrar en contacto con uno de los amigos más entrañables y compañeros de locución como Fernando Calderón. Eduardo, sí, él fue muy amable, conservamos una amistad desde hace varios años y él me ha atendido muchas cosas especiales dentro de la radio y como amigo también, y estuvo muy presto pues a enviar ese saludo para Eduardo en su momento. Entonces le agradecemos a Fernando también esa oportunidad de este saludo tan especial para Eduardo Aponte.
Eduardo, vienen unas preguntas cortas para respuestas cortas. Yo siempre acudo a esto porque me parece importante la respuesta, ¿no? Tan corticas. Un país diferente a Colombia y Estados Unidos, usted que ha tenido la oportunidad de recorrer muchos países, donde quisiera vivir de pronto. España. El plato especial que usted le agrade más dentro de la mesa. La bandeja paisa. ¿Así? Sí. ¿Tiene la oportunidad de disfrutarla ya en Estados Unidos o no? Han aprendido a hacerla, pero pues faltan ingredientes, pero sí, y se logra conseguir, sí. Un deporte. Los deportes me encantan, me fascinan, me distraen mucho. El fútbol, el boxeo, el béisbol lo aprendí a entender. Pero esos tres deportes me atraen mucho, eso sí es la verdad. Un personaje del mundo que usted admire, del mundo entero, de cualquier profesión, cualquier actividad. Yo aprendí en mi lejana juventud a admirar mucho al presidente John F. Kennedy. ¿Qué lo hace feliz? Pues hay muchas cosas, Hernanda, muchas cosas que me llenan de felicidad, pero aprendí a desarrollar un sentimiento que me siento muy orgulloso de él por las circunstancias que a veces ve uno, y es la gratitud. Disfruto mucho con eso y no lo disimulo porque me siento muy orgulloso de ser grato. Pero es a diario, me estira la mano, me han ayudado sin tener yo los méritos, ni las bases, ni los conocimientos para desarrollar algo, pero me extienden la mano. Entonces aprendí a tener ese sentimiento dentro de mi corazón y lo disfruto permanentemente, diariamente, la gratitud. Su mejor amigo en su vida, Eduardo. Muchos, Fernando. Sí, gracias a Dios, sí. En ese aspecto sí he sido una persona muy favorecida, que no están conmigo, ni en su momento estuvieron conmigo, pero que los considero muy amigos, Sí. sobre todo compañeros de trabajo, que en su momento y cuando tuve dificultades, me ayudaron, me extendieron la mano, me dieron el abrazo en el momento oportuno. Muy bien, Eduardo, una bonita respuesta. ¿Algún descubrimiento que usted admire de tantos que han habido en la historia de la humanidad? Son muchos. El primero de ellos, el fenómeno de la aviación. Es algo que todavía levanto la vista cuando pasa un avión. Sí, ¿no? Qué cerebro tan... No, divino. Eso es una cosa suprema, poder hacer volar un aparato con tanto peso y tanta responsabilidad encima. Eso es una cosa que todavía lo disfruto y digo, Dios mío. Eduardo, hace un ratico le preguntaba yo por la conformación de su familia, no recuerdo si quedó corta la respuesta o qué pasó. ¿Cómo se conforma en este momento su familia, sus hijos y su entorno familiar? En este país, como le dije al comienzo de la entrevista y nuestras conversaciones, es un país abierto, generoso. Dios me dio la fortuna de criar mis hijos. Ellos son dos profesionales, una es médica pediatra y otro es abogado, investigador. Entonces, esa recompensa de verlos trabajar y de verlos disfrutar de vida me llena el corazón. Vivo por ellos, exactamente. ¿Viven en Nueva York? Sí, señor, aquí viven, Ya. sí. Trabajan en diferentes medios en su profesión y son muy entregados a su hogar. De ahí que me sienta muy feliz de poder cuidar a sus hijos. Claro. Que son a sus retoños. A mis retoños, exactamente. Ya. Eduardo, tengo que agradecerle esta oportunidad que usted nos ha brindado a la corporación que yo dirijo en Bogotá, Corpotarqui, una corporación de mi pueblo, que buscamos ayuda para personas menos favorecidas, adultos o niños y adultos, ¿cierto? Esta oportunidad que usted nos ha brindado para compartir su vida, su obra, todo lo que usted ha hecho durante largos años dentro de la radio colombiana, que ha sido inmensa. No tengo cómo pagarle, Eduardo, porque usted es una de las personas más grandes que ha tenido la radio colombiana en toda su historia. Entonces, poder compartir este momento para mí es muy grande y me siento muy agradecido con usted y con la oportunidad que me da la vida de poder compartir, de poderlo
entrevistar. ¿Qué canción o canciones son las que usted además admira en su vida? Para nada es un secreto que los hermanos mexicanos tuvieron una gran influencia en la estructura radial de nuestro país. Entonces yo aprendí a través de ellos y de los artistas que veía permanentemente en los radioteatros de las emisoras en las que yo trabajaba, el actuar de ellos, aprendí a querer y admirar mucho a los mexicanos. Sí. Entonces, parte de mi idiosincrasia musical, si se puede llamar así, nace de ese sentir de los hermanos mexicanos, hoy infortunadamente tan golpeados también por la época violenta en que están viviendo. Eduardo, ya para finalizar, se nos tiene que acabar como todos los momentos. Quiero que usted, con esa experiencia tan maravillosa que tiene, nos regale un mensaje para los niños y jóvenes tarqueños, huilenses y colombianos. Hernando, primero que todo, agradecerle a usted su generosa presentación, la forma como ha conducido esta audición, se lo agradezco de todo corazón. Es la primera oportunidad que he tenido de aceptar una entrevista, nunca me han entrevistado porque pues tampoco es que tenga yo digamos, la presencia o la presentación para que valga la pena entrevistar. Y usted ha sido muy generoso conmigo, se lo agradezco mucho, me ha permitido expresar cosas que están guardadas dentro de mi sentimiento y mi sentir, y que seguramente si los oyentes le dan el valor que yo tengo, pues el valor de mis sentimientos, sabrán valorar. A usted agradecerle su generosidad, y lo que yo puedo insinuarles, más que indicarles que lo hagan, es el buen manejo, el buen sentir de la educación interna en el hogar. En el hogar comienza todo, Fernando. Tiene una simiente fuerte en su hogar, seguramente que va a triunfar, porque el hogar es la cobija que te protege todos los sinsabores de la vida. Tú sales a la calle y encuentras miles de trabas, miles de facilidades, pero retornas a tu hogar y encuentras lo más hermoso que hay. La gente que te abraza, que te cobija, que si has tenido inconvenientes te consuelan, que si has tenido éxitos te felicitan. Total, que a esos jóvenes que están creciendo, asumir con mucha responsabilidad su futuro. Las épocas en que está viviendo la juventud ahora van a pasar un poco y van a encontrar caminos mucho más exigentes y sólidos que lo que están viviendo. Que conduzcan sus sentimientos y que se aferren de una fe en el ser que ellos más quieren. Ser divino que existe, debe existir para todos los seres humanos. Para ellos, mucha responsabilidad y la gratitud, no es la gratitud. Bueno, Eduardo, pues damos por finalizado aquí esta entrevista. Muchísimas gracias por compartir toda esa experiencia, todas esas vivencias tuyas durante su larga vida. Un abrazo muy cordial de parte particularmente mía, de Hernando Buendía, y de todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta entrevista y de saber algo más de este personaje tan inmenso de la radio colombiana, uno de los más grandes. Felicidades, Eduardo. Muchas gracias. No te olvides todo lo trabajo que te puse, ¿no? Sí, ahí lo tenemos pendiente. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos veremos. Muy amable. Bueno, felicidades, que estés bien.